Buen día, yo soy Paola Fernández. En principio me gustaría agradecer la invitación para participar de esta jornada de ganadera del IPCDA. Les voy a comentar un poco lo que se viene trabajando en nuestra experimental en Laredo. Una de las líneas de investigación que llevamos adelante ya desde el año 2018, en conjunto con nuestros compañeros de la agencia de Suárez y también con el equipo de suelos de Quintas de Anguil, es la utilización ganadera de los cultivos de cobertura. Por ya desde hace varios años que se viene mencionando el problema que trae aparejado la agricultura continua, ¿no? En este proceso de agriculturización, con una mayor participación de los cultivos de gruesa, lo que se genera es una disminución principalmente en el aporte de residuos de cosecha al suelo. Esto trae aparejado la disminución de la calidad de los suelos y además en estos planteos, donde en general hay un cultivo al año, se generan tiempos excesivamente largos en cuanto a los barbechos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que ha surgido como una alternativa muy interesante la incorporación de los cultivos de cobertura. En este caso se piensa para que tengamos los lotes cubiertos durante la mayor parte del año, ¿no? Los cultivos de cobertura en general se siembran previos a los cultivos de verano, en esquemas de rotación en general con el maíz o con la soja, ¿sí? Y su principal objetivo es el de generar una cubierta protectora del suelo, ¿sí? No se cosechan, en principio, no se cosechaban ni se incorporaban, sino que se mantenían ahí en el suelo. Y una vez que se decidía suprimir el crecimiento mediante forma mecánica o mediante forma química, se los dejaba continuar en la superficie del suelo, donde seguían con ese efecto protector. Hoy en día son múltiples los beneficios que estos cultivos brindan a todo el ecosistema en su conjunto. Por eso también es que se los conoce como cultivos de servicio. Estos cultivos han tomado mucho interés últimamente y en general el productor los adopta en base a sus necesidades particulares, ¿sí? Sin embargo, los beneficios que se mencionan son en común. Podemos decir que hay una mejora general de la fertilidad química y física. Esto tiene que ver principalmente por el aporte de residuos de cosecha, que está directamente relacionada con las mejoras en el parámetro de la materia orgánica o el carbono orgánico. También hay algunas mejoras en cuanto a la parte física. Se mencionan disminuciones en la dureza del suelo y en la erosión eólica y aumentos en la infiltración básica, como así también en la estabilidad estructural de los agregados. Por otro lado, y un punto muy importante es el control de las redes. En este caso hay trabajos que mencionan desde la supresión hasta la disminución en la aparición de malezas durante un periodo importante, y esto trae aparejado además una disminución en el uso de herbicidas. Esto se da principalmente porque hay una disminución en la intercepción de luz por parte de las malezas, ¿sí? O sea, hay un efecto de sombreo del cultivo de cobertura. También hay competencia por diferentes recursos, como son nutrientes, el agua, hay cambios en la temperatura del suelo, entre otros factores. Entonces, si tenemos en cuenta la gran demanda social que hay por la utilización o por la generación de sistemas agropecuarios más amigables con el ambiente, estos beneficios que hemos mencionado no son menores. Tenemos que tener en cuenta que, como en todo, hay algunos puntos que se mencionan como desventajas o quizás como puntos críticos a tener en cuenta. Como nosotros estamos incorporando una siembra más a nuestra producción, vamos a tener un mayor nivel de manejo, ¿no? Un mayor nivel de planificación. Vamos a necesitar semilla, maquinaria, agroquímicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posiblemente tengamos una disminución en los costos por menor uso de herbicidas si lo comparamos con un barbecho tradicional. Otro punto que es muy importante y que preocupa mucho es el costo hídrico que vamos a tener por la inclusión de este cultivo de cobertura. En general, hay un trabajo muy interesante de la FAUBA que evalúa varios años y concluye
incluye varios años de datos y concluye que tanto en los sistemas subhúmedos como húmedos, si bien el contenido de agua al momento de la siembra del cultivo de verano es menor, cuando se incluye el cultivo de cobertura, hay que tener otros aspectos en cuenta. Se habla de que muchos de esos sistemas tienen una mejor eficiencia en el uso del agua debido a que hay una menor evaporación y también hay una mayor infiltración por los cultivos de cobertura. Entonces, en base a unas líneas previas que había en nuestra experimental, que ya se venía trabajando en cultivos de cobertura hace unos años, nuestros compañeros de la estación experimental, de la agencia, de Carué, se venía trabajando. En base a eso y algunas necesidades que surgieron en la región, nos planteamos como objetivo evaluar las posibilidades de utilización ganadera de un cultivo de cobertura bajo diferentes intensidades de pastoreo y sus efectos sobre el suelo. Para ello sembramos en la unidad agrícola de campo franjas con los cultivos de vicia, de centeno, la consociación vicia-centeno, y además se dejó un testigo sin sembrar que hacía de barbecho tradicional. Perpendicularmente a estas franjas de siembra se establecieron las intensidades de pastoreo, que estuvieron definidas por el tiempo de permanencia de los animales en la pastera. En alta intensidad tuvimos los animales 2 días, en media intensidad permanecieron solo un día y en baja intensidad medio día. Además, se dejó un tratamiento también sin pastorear y un tratamiento para la confección de arroyo. Este ensayo se llevó adelante durante 3 años consecutivos, desde el 2018 hasta el año pasado. Y se mantuvo un diseño de parcelas divididas en bloques con 3 repeticiones a las. Los pastoreos en general se hicieron con una carga instantánea alta y con novillitos que rondaban aproximadamente los 200 kilos de peso. El ingreso del pastoreo se estableció por la disponibilidad del forraje y también se tuvo en cuenta, se tuvo en cuenta el momento en que la vicia pasaba a floración. Intentamos entrar antes porque se habían reportado en la zona varios casos de intoxicación. En general, dependiendo del año, se hizo de 1 a 2 pastoreos, que fueron desde julio hasta septiembre aproximadamente, y se evaluó en estos pastoreos el consumo como la diferencia entre la disponibilidad inicial y el remanente a la salida del pastoreo. Luego de que se dieron de baja los cultivos de cobertura, se midieron en el suelo la resistencia a la penetración, el contenido de agua y la infiltración masiva. Bueno, en este gráfico que tenemos acá se puede observar la eficiencia de cosecha que hubo para cada cultivo y para cada intensidad, para la intensidad alta y la intensidad media plana. Esta eficiencia de cosecha se calculó en base a la disponibilidad y al consumo. Si prestamos atención en la intensidad media, independientemente del cultivo, nunca hubo una eficiencia que superara el 50%. Por el contrario, cuando se incluyó la vicia, ¿sí?, como cultivo de cobertura, la eficiencia de cosecha superó el 60% e incluso llegó hasta el 81%. Esto nos estaría indicando, ¿sí?, la alta preferencia que hay de los animales hacia esta leguminosa. Cuando lo vemos en términos de raciones resulta muy interesante también. Si vemos las combinaciones que tienen como cultivo de cobertura vicia, así sea sola o vicia más centeno, bajo alta intensidad, las raciones van desde aproximadamente las 270 a las 300 raciones y bajan un poquito cuando la intensidad de pastoreo es media, rondan aproximadamente las 200 raciones por hectárea. Sin embargo, en el caso del centeno nunca se superaron las 165 raciones por hectárea. A grosso modo, si esto nosotros lo trasladamos a kilos de carne producidas por hectárea, podríamos estar hablando de entre unos 100 o de 100 a 110 kilos de carne por hectárea
para la mejor situación, en este caso sería vicia con una alta intensidad de pastoreo, mientras que en el caso del centeno no se superarían los 70 kilos de carne por hectárea. Bueno, cuando ya vamos a las variables físicas del suelo, en general nuestros compañeros nos comentan que los efectos del pisoteo se suelen ver entre los 10 a los 15 centímetros más superficiales, ¿no? Y que si hay condiciones de escasez de humedad del suelo, esta situación se agrava. Observando un poco la bibliografía sobre el tema, aparece el valor de 2 megapascales de resistencia a la penetración como un valor límite para la mayoría de los cultivos, a partir del valor a partir del cual se limita el crecimiento de las raíces y por ende se comprometen los rendimientos del cultivo. En nuestro caso, la resistencia a la penetración entre los 10 y los 20 centímetros del suelo fue considerablemente mayor para los 3 cultivos, para vicia, para centeno y para la consociación, cuando el tratamiento fue de alta intensidad de pastoreo, si lo comparamos con el tratamiento sin pastoreo. En cuanto al contenido de agua, me olvidaba algo. Acá lo que nos pasó también es que si prestamos atención a esta combinación, ¿no?, de vicia bajo una alta intensidad de pastoreo, lo que podemos ver es que se supera este valor que yo mencionaba como límite. Esto quizás puede estar asociado a esa selección, a esa gran preferencia que vimos por este cultivo en cuanto al consumo. Ahora sí, cuando nos referimos a los contenidos de agua, podemos ver que también los 3 cultivos, en la situación de alta intensidad de pastoreo, el contenido de agua se comparamos, ¿no?, con las situaciones sin pastoreo. Entonces acá podríamos estar diciendo que hay una combinación de efectos, que la mayor densificación se debe tanto al pisoteo y a los menores contenidos de humedad del suelo. Cuando observamos la infiltración básica, nos pasa algo similar. También se observa un claro efecto del pisoteo. Si vemos acá particularmente el caso de la vicia, vemos que llega a triplicar, ¿sí?, el valor de milímetros por hora si lo comparamos con el mismo cultivo bajo una alta intensidad de pastoreo, ¿sí? En el caso del centeno pasa algo muy similar. Ya cuando vamos a observar un poco lo que fue el cultivo de verano siguiente, ¿no?, los cultivos de cobertura, vemos que el rendimiento del maíz sembrado, ¿no?, sobre esos cultivos fue significativamente mayor en el testigo, o sea, en las franjas que no había cultivo de cobertura. Sin embargo, deberíamos considerar a la vicia, podemos ver que la vicia genera también mayores rendimientos que el centeno en el maíz, y podemos observar en esta foto, que es muy interesante el efecto visual que se ve, un claro aporte de nitrógeno, ¿sí?, que es aprovechado por el cultivo de maíz. Es decir, eso puede deberse, como hemos dicho ya, a la fijación del nitrógeno que tiene la vicia. Bueno, mirando un poco el tema de las diferentes situaciones de pastoreo, el rendimiento de maíz también fue significativamente mayor cuando las situaciones permitían una mayor extracción de la biomasa, ¿no?, como es el caso de la infección de arroyos o de la alta intensidad de pastoreo. Estos resultados son llamativos, pero quizás podrían estar asociados, ¿no?, a que un menor aporte de residuos nos favoreció una sincronización entre la liberación y la utilización de nitrógeno por el cultivo posterior, en este caso el maíz. Entonces, a modo de resumen, para ir finalizando, podemos decir que se observó una gran variabilidad en la oferta de forraje. Esto desencadenó una selectividad por parte del ganado. Entonces, en este punto sería importante que el productor tenga bien claros sus objetivos y sus necesidades antes de la elección de las especies que va a sembrar. Hay un claro efecto del pisoteo.
conteo en todos los estamentos pastoreados, queda en evidencia en todas las variables físicas que hemos medido. Pero más allá de esto, podríamos decir que la vicia o la consociación también de vicia con centeno resulta una alternativa interesante, ¿no?, para generar forraje en un momento que es necesario, como es la salida del invierno, por ejemplo, aparte de que también podríamos aprovechar la fijación atmosférica de ese nitrógeno por el cultivo posterior. Bueno, muchas gracias, vuelvo a agradecer por la participación en esta jornada y a la disposición para las preguntas. Buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente al IPCGA la oportunidad que me da de poder compartir estos conocimientos, y la temática que me toca hoy tratar de disertar es verdeos de invierno, producción de pasto en épocas de escasez de forraje. Algunas características que tienen los verdeos de invierno es que en épocas de baja disponibilidad de forraje, en esta estación de crecimiento más que nada está dado por las pasturas perennes que bajan su tasa de crecimiento, cumplen un rol fundamental en el aporte de cantidad y calidad de forraje. Y además estos verdeos o cultivos cubren gran parte de los requerimientos que tienen los animales, tanto energéticos como proteicos. Ahora, ¿qué ocurre con las pasturas en invierno en nuestra zona? Si uno se pone a mirar, la producción de materia seca es muy baja en el invierno, y nuevamente producen en la etapa de primavera-verano. Los verdeos de invierno, en este caso la avena, tiene un gran aporte otoño-invernal y se complementa muy bien con una pastura plurianual. Ahora, ¿los verdeos de invierno son caros? No sé qué les parece a ustedes, pero si nosotros vemos el costo por kilo de materia seca por año, vemos que el triticale, la cebada forrajera, la avena, vicia o la avena son más caras que las pasturas perennes. Generalmente estos son, al ser cultivos anuales, y las pasturas perennes al ser cultivos de más de un año, aproximadamente 4 o 5 años, estas se amortizan en ese periodo de utilización. Ahora, no es lo mismo producir un verdeo de invierno de 1,5 toneladas a un verdeo de invierno de 6 toneladas. Los costos van a ser mucho menores en un verdeo de 6 toneladas, que se va diluyendo la cantidad que tenemos que pagar por kilo de materia seca. Ahora, ¿qué verdeos se utilizan en esta zona? Nosotros, a través de un relevamiento que hicimos de más de 100 productores, y en el país también lo vemos reflejado de esa forma, es que la avena es el principal verdeo que se utiliza, más que nada por su versatilidad, el centeno por su rusticidad, y el triticale también, resistencia al frío, y viene más abajo la cebada forrajera, el trigo, generalmente doble propósito, y el raigras, que se utiliza más que nada en las regiones más húmedas. En este caso nosotros estamos en un límite de subhúmedo y semiárido, por lo tanto no se utiliza tanto el raigras. Y los que lo utilizan generalmente es en sistemas pastoriles de tamo. Ahora, lo interesante ver es qué variedades utilizan los productores. A través de este relevamiento lo que nosotros vimos fue que la mayoría son variedades de INTA, más del 40%, después había otras variedades, pero acá es importante destacar que las variedades no identificadas, aquellas que se llaman bolsas blancas, el productor no sabe lo que está sembrando muchas veces, entonces es importante recalcar, más adelante voy a decir, el tema de la elección de cultivares mejorados genéticamente. En este ensayo que hicimos el año pasado, lo que podemos ver es el potencial que tienen los verdeos de invierno en un año, ¿no? Tenemos producciones de 8.000 a 10.000 kilos. Ahora, ¿esto realmente producimos en el campo? Muchas veces no. Entonces, en este ensayo, que lo hizo Arzadún hace unos años, el rango de producción de materia seca es de 1,5 a 6 toneladas, viendo la tasa de crecimiento que tiene una avena, con una altísima tasa de crecimiento otoño-invernal y baja en la etapa de primavera, o sube en la etapa de primavera, ¿no? Pero lo que yo quiero ver es la diferencia que hay entre el campo
y ensayos experimentales. Ahora, ¿qué pauta podemos tener para producir más pasto en invierno? Uno es lo que estábamos hablando recién, es esa brecha genética y tecnológica que existe entre variedades con mejoramiento genético y otras que son bolsas blancas o variedades no identificadas. Generalmente las variedades que tienen mejoramiento genético producen más forraje, porque el objetivo del mejoramiento es producir más forraje, pero además tienen tolerancia a enfermedades y plagas. Esta la hace mucho más factible en producir en las mismas condiciones de suelo y fertilidad más cantidad de forrajes que aquellas variedades que son utilizadas por el productor generalmente. Otra de las pautas es la fecha de siembra. Este ensayo se hizo también hace varios años, pero lo que es interesante ver es cuando nosotros sembramos temprano, tenemos una acumulación temprano de forraje, y en el caso del invierno ya se equipara, y a través de la primavera ya empieza nuevamente a subir por una cuestión de ciclo fenológico que tiene la planta de encañazón. Pero qué es importante recalcar acá es sembrar temprano los verdeos. Nosotros recomendamos la siembra entre el 15 de febrero y el 15 de marzo para tener una mayor producción de forraje en el otoño-invierno. Otra cosa importante es la fecha de siembra, es el primer pastoreo. Generalmente cuando tomamos dos extremos, si sembramos en febrero, el aprovechamiento va a ser de los 45 o 50 días, comparando a una siembra de fines de marzo, principio de abril, donde el aprovechamiento va a ser de 88 a 95 días. Por eso es muy importante la siembra temprana de los verdeos. También, otra de las pautas de manejo para tener una oferta estable durante el invierno es armar una cadena forrajera. Generalmente nosotros conocemos las curvas que tienen los verdeos, algunas de aprovechamiento más temprano, como el caso de la avena, de la cebada, y otras de aprovechamiento más tardío, como el caso del ryegrass o triticale. En esto lo que quiero mostrar es cómo la avena produce en forma temprana en la época del otoño y se complementa muy bien con el ryegrass, que produce más en invierno, salida de primavera. En los últimos años, a través del mejoramiento genético, cada especie tiene distintos cultivares que pueden ser precoces, intermedios o tardíos, y podemos armar tranquilamente con una sola especie una cadena forrajera. Con respecto a la fertilización, es muy importante en los verdeos de invierno. Hay una gran respuesta a la fertilización. Primero tenemos que saber cuánto fósforo tenemos en el suelo. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial, porque un verdeo de invierno necesita, con una textura fina del suelo, alrededor de 10 partes por millón de fósforo, y con una textura más gruesa, 15 partes por millón de fósforo. Ahora, teniendo ya eso balanceado, nos falta el nitrógeno, que es muy importante para la producción de forraje. En este trabajo de Kruger, del INTA Bordenave, el punto de inflexión de mayor eficiencia a menor eficiencia está dado entre los 50 a 70 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Esto nos daría una base importante y una muy buena respuesta en kilo de materia seca. Se han hecho varios estudios y por cada kilo de nitrógeno aplicado hay una respuesta que puede variar entre 15 y 40 kilogramos de materia seca por hectárea. Es muy importante porque eso va a tener un gran impacto a nivel de producción de carne. Ahora, si vamos a la calidad de los verdeos, ¿hay diferencia entre especies y factores climáticos que pueden llegar a influir? En este estudio lo que se probó fue distintas especies, en el caso de avena, cebada, ryegrass, en dos localidades distintas, en Azul y en Pasma, en el partido Coronel Suárez. Lo que podemos ver es que en el otoño los carbohidratos solubles, azúcares solubles, son mucho más bajos, pero sí la especie, por ejemplo, en el caso de ryegrass, tiene mayor contenido de carbohidratos solubles. En el invierno, ya cuando empiezan a haber las heladas, menor crecimiento, los carbohidratos generalmente se acumulan más y tenemos mayor cantidad. Pero es interesante ver que hay diferencias entre especies en la calidad, más que nada en lo que es carbohidratos solubles. Ahora, ¿hay factores climáticos que pueden afectar la producción animal? Sí. En este caso, en este estudio, las heladas generalmente están asociadas a una mayor ganancia de peso. A medida que aumenta la cantidad de heladas de julio a agosto, aumenta la ganancia de peso. ¿Y esto por qué está dado? Generalmente si uno va al campo y ha helado, ese mismo día va a ser un día soleado,
la planta va a poder fabricar mucho más cantidad de azúcares solubles, y eso es lo que le da al animal, de alguna forma, un alimento mucho más balanceado y puede engordar mucho más fácil. Ahora, ¿qué pasa en otoños húmedos, donde hay grandes precipitaciones, temperaturas moderadas? Hay un gran crecimiento del verdeo, pero está desbalanceado. Generalmente ocurre eso en los sistemas productivos y el productor se da cuenta que el animal no está engordando o engorda poco. El aprovechamiento, ¿cuándo lo hacemos? Hay que iniciar el pastoreo cuando se tenga una disponibilidad que tenga alrededor de 1.800 o 1.000 kilogramos de materia seca. Esto en altura, para medirlo en altura, es alrededor de 25 a 30 centímetros. Tenemos que ver que el animal no arranque con facilidad la planta, de alguna forma práctica es tironeando o tirando de la planta, como lo hace el animal a través de un bocado, para ver si realmente está bien implantado o no y puede haber pérdida de planta. Otra cosa importante es cuánto remanente dejamos, cuántas hojas dejamos. En este caso no hay que realizar pastoreos muy intensos, porque generalmente las reservas que tienen este tipo de plantas, de los verdeos, está en la zona basal, por lo tanto tenemos que dejar por lo menos 5 a 7 centímetros de remanente para que pueda haber un buen rebrote posterior. Entonces, por otro lado, hay que evitar los pastoreos tardíos, porque se pierde calidad. A medida que la planta va aumentando su edad, va perdiendo la calidad, aumenta el contenido de tallos y disminuye el contenido de hojas. Y además va a haber una disminución en lo que es rebrote y producción. En algunos casos se utiliza estratégicamente el pastoreo diferido de verdeo, pero hay que tener en cuenta esto, que perdemos calidad, porque no es lo mismo en estado de pasto que en estado ya de encañazón. Y hay que tratar de aprovechar al máximo el primer pastoreo. Generalmente las especies con crecimiento otoñal producen mucho en el primer aprovechamiento, entonces tenemos que aprovecharlo al máximo en ese sentido. Para terminar, algunas consideraciones finales. Tenemos que hacer una buena planificación de los verdeos, elegir distintas especies. Fecha de siembra. La fecha de siembra habíamos dicho temprana, 15 de febrero, 15 de marzo, para tener, tenemos todo disponible en el otoño de agua y temperatura para que puedan crecer mejor. La fertilización estratégica. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial en el suelo para ver si realmente tenemos que fertilizar o no los verdeos. Otra cosa son la elección de potreros. Tienen que ser de mediana fertilidad, aquellos que pueden ir a agricultura también, y con buena humedad a la siembra. Siempre podemos, de alguna forma, diagnosticar cuánta humedad tenemos en el suelo, porque si no, no va a prosperar la implantación. Y un pastoreo que sea adecuado, tanto al ingreso como al egreso de los animales, manteniendo importante el tema del remanente de los verdeos para que puedan rebrotar mejor y producir más forraje. Con todo esto, el verdeo es un eslabón estratégico para las recrías, las invernadas y para los campos pastoriles de nuestra región y la provincia. Muchísimas gracias.